En el libro está la aventura, cada página es una locura. Historias que el alma captura, literatura con altura. ¿Cómo están? Reciban un saludo. Estamos en el tercer episodio de Literatura con Altura, un programa de la carrera de literatura del Centro de Interacción Social y Formación, y esta vez con un colega, amigo, profesor de la carrera de literatura, Antonio Vera, a quien le damos la bienvenida y un saludo. Gracias por estar aquí, querido Antonio. Gracias Dani. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar en esta oportunidad, porque hemos estado hablando con escritores que nos han hablado de su obra creativa y de cómo enseñan la escritura creativa en la carrera, pero tú trabajas en el área que podríamos llamar educativa. Así es, sí. ¿Y cómo se enseña literatura desde esa perspectiva? Bueno, es una pregunta que tiene varias posibilidades y aspectos, ¿no? para responderla. Pero, a ver, un poco mi experiencia más larga viene de la enseñanza secundaria propiamente. Trabajo 20 años, ya casi 20 años como profesor de secundaria en la materia, ¿no? Del lenguaje y literatura. Y claro, es interesante porque ahora mirando hacia atrás, digamos, me acuerdo de mis primeros meses, años, incluso de mucho aprendizaje, porque lo que suele ocurrir es que uno sale de la carrera con todas las maneras que ha tenido de aprender en la carrera, con los profes que ha tenido, y automáticamente quieres llevar eso a las aulas escolares. Y lo primero que te das cuenta es que eso no funciona, ¿no? Que en realidad lo que tienes que aprender pasa por cómo instaurar en las aulas las dinámicas de lectura para gente que no necesariamente está interesada en la lectura, o para para estudiantes que tienen, además de tu materia, tienen muchísimas otras materias, ¿no? En su día a día, ¿no? Son chicos, adolescentes, inquietos, que están con la cabeza a mil revoluciones y que tienen contigo una hora o dos, y luego tienen química, y luego tienen historia, y luego tienen matemática. Entonces, esa realidad hace que lo que tú tengas que hacer en las aulas realmente sea muy distinto, ¿no? Y es ahí como el gran desafío, digamos, didáctico, pedagógico, que bueno, toca ir aprendiendo, ¿no? O sea, lo interesante es que uno también se forma para aprender. Esa es la formación que tú has recibido en la carrera, ¿no? O sea, no solamente se forma, aunque yo siempre digo, bueno, estamos todos de acuerdo, ¿no? Que no te enseñan a ser escritor en la carrera. Es algo que tú puedes aprender o no, ¿no? Dependiendo de lo que quieras hacer con la literatura. Pero ¿tú crees que sí, o sea, hay una fe en que sí te forman para ser profesor de literatura? Yo creo que entre las posibilidades y las necesidades, uno va como, ¿no? Adquiriendo herramientas en el camino, ¿no? Es decir, por un lado, creo que al aprender, tú estás no solamente aprendiendo un contenido, sino aprendiendo una manera de aprender. Y que luego, si te toca enseñar, como que tu instinto es replicarla, ¿no? Es decir, así como me han enseñado, voy a enseñar, ¿no? Y eso es interesante porque realmente, claro, uno tiene en la carrera, eso es lo bonito me parece, diferentes formas de aprender, ¿no? O sea, de enseñar y de aprender, ¿no? Entonces, esas formas uno como que va encontrando que se adaptan también a las nuevas necesidades, ¿no? Ahora, tú trabajas en un colegio privado, en un muy buen colegio, donde la literatura es importante, dan cabida a la literatura, de hecho han dado cabida a la propia carrera para hablar, para presentarla, ¿no es cierto? Pero trabajas con colegios estatales también. ¿Cuál es el trabajo que haces con tus estudiantes de literatura en esos colegios, en esas unidades educativas? Claro, yo estoy dando de manera interina hace 5 años una materia de tercer año de la rama educativa que se llama Investigación Pedagógica en Lenguajes y Literatura. Y es interesante porque justamente creo que uno de las necesidades que hay en relación con el sistema educativo y con esta búsqueda, esta misión que tiene la carrera de ayudar al sistema educativo, ¿no? Que, bueno, en nuestra historia como carrera hemos hecho varias cosas, ¿no? Ha habido la experiencia de manejo de la normal, ha habido talleres, ha habido interacción, y entonces
una de esas necesidades pasa justamente por la investigación, ¿no? Y esa investigación nosotros la encaramos desde hace 3 años. Yo estoy desarrollando un proyecto que está apuntando a ver qué pasa con la lectura en las aulas, ¿no? Y el primer año, estamos en 2025, ¿no? Claro, el 23, este proyecto se enfocó en ver cómo eran las dinámicas de lectura en las clases, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Hubo sorpresa o no? Bueno, en realidad, más que sorpresa, es un poco ver cómo es que ocurre, digamos, qué cosas pasan en las aulas, ¿no? ¿Por qué? La idea que normalmente circula y que se repite así desde, digamos, desde las conversaciones de pasillos hasta los pasillos de todo tipo, ¿no? Incluso los de la U, las sobremesas, los Es que en minibuses, Bolivia todo. no se lee. Exacto, ¿no? Esa idea, no, es que los jóvenes ya no leen, es que en Bolivia no se lee, pero es como que resulta insuficiente si es que solamente te quedas en ese discurso y no sabes quiénes no leen, por qué no se lee, qué quiere decir que no se lea. ¿Qué se lee? Porque también podemos decir que es la época en que más se lee. O sea, leemos en nuestros dispositivos. Si no Sí. compras un libro, puedes descargar lo que sea. El tema creo que es qué se lee. Exactamente, ¿no? ¿Qué se lee? Y también, claro, un poco, claro, el primer año fuimos a ver las clases. El segundo año, el año pasado, el proyecto se concentró en los profes, los docentes. Hicimos entrevistas a docentes para ver qué leían, qué querían leer, por qué creían que es importante leer. Y ahora, creo que es el año más interesante, la verdad, estamos trabajando con los estudiantes, ¿no? Y entonces estamos, por ejemplo, viendo que hay posibilidad de matizar esa afirmación de que los jóvenes no leen. Es cierto, obviamente los jóvenes no leen, creo que en todo el mundo un poco se confirma eso, ¿no? Pero también es posible matizar esa afirmación en el sentido de que los jóvenes no leen lo que nosotros queremos que lean, ¿no? Lo que los adultos, a cargo de su contacto con la lectura, quieren que lean, ¿no? Hay una brecha. ¿Y ellos qué quieren leer? Bueno, o sea, por ejemplo, en los centros educativos a los que hemos ido, hemos encontrado, obviamente, muchos chicos que dicen que no les gusta, que les aburre, que no, nada que ver, pero también un número sorprendentemente alto, ¿no? De chicos, y sobre todo chicas, interesadas en la lectura, ¿no? Obviamente, en la lectura, si se quiere, la literatura más popular es la literatura que trabaja mucho con el romance, con la ficción fantástica, ¿no? Pero además de que haya acercamiento a un tipo de lectura, también hay acercamiento a espacios de lectura que, por ejemplo, no los sospechamos muchas veces, como estas plataformas tipo Wattpad, ¿no? Y de lectura, ¿cómo se llama? Colaborativa. Colaborativa, donde tú también puedes escribir, donde hay mucho fanfiction, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente, entre lo que, por ejemplo, nos pasó una cosa interesante. Fuimos a un colegio, una unidad educativa, y la directora nos recibió. La directora era una profesora de lenguaje y comunicación, ahora ejerciendo cargo de directora, y un rato así como que nos lanzó su prédica, su sermón, y nos decía, los estudiantes no leen, todo el día están en el celular y prefieren hacer solamente sus cosas en el celular, y eso cada vez lo hacen que tengan menos capacidad, trabajen menos, están flojeando en el celular. Y 20 minutos después estábamos en un aula donde había un grupo de estudiantes que nos contaban que ellos habían armado un miniclub de lectura de mangas, obviamente leyendo PDFs en su celular, digamos, ¿no? Eso estaban haciendo, su celular. Claro. Entonces, numéricamente no son significativos, más son los que no leen, ¿no? Eso es un hecho, nadie lo va a negar. Pero si tú no ves que esto existe, estos grupitos, estos jóvenes, chicas interesados en acceder al libro, o que te preguntan o que quieren, pues, o sea, justamente no sales de ese tu discurso fatalista de que no, nadie lee, ya no es como antes, yo sí leía, ¿no? No es como antes. Te quedas así, cerrado. Pues ya si no leen, ¿para qué les voy a dar más, no? En cambio, si detectas dónde están estos focos, digamos, ¿no? De lectores,
puedes empezar ahí a trabajar con ellos, a estimularlos más, a expandir un poquito, ¿no? ¿Y Eso cómo es se un puede poco... estimular a este grupo de lectores? O Bueno, sea, ¿tú crees que realmente se puede hacer algo al respecto? Porque también se podría pensar que no le gusta leer, no le gusta leer, pues no, ¿qué vamos a hacer? Es que no le claro, gustan las claro, matemáticas y no le gusta, pero claro. O ¿cuál sea, es el papel de un profesor ahí? bueno, ahí nosotros un poco lo que estamos, porque ya estamos, hemos terminado ya la fase de recoger información. Hemos visitado, por ejemplo, fuimos a un colegio en Puerto Pérez, otro colegio en Sencata, y hemos recogido información de más o menos unos 170 estudiantes, digamos, ¿no? Y es bonito porque, por ejemplo, a unas estudiantes dijimos, bueno, ¿cómo hacemos con los estudiantes? ¿Cómo les preguntamos lo que queremos? Para no estar así aburriéndolos también, ¿no? Y entonces a un grupo de estudiantes se les ocurrió hacer una ánfora de votación, voto secreto. Mm, Entonces en el ánfora de votación tú podías marcar una serie de alternativas y también responder a la pregunta de qué quisieras hacer en la clase de literatura o ujú. de lenguaje. Y aprovechando el secreto han salido cosas interesantes, ¿no? Y un poco para generalizar, y un poco lo que estamos viendo, es que hay dos como, si se quiere, conceptos o ideas o aspectos que hay que tener en cuenta. Uno es el concepto de mediación, ¿no? Que es tremendamente importante para lograr generar un acceso a la lectura. Es decir, los estudiantes que han tenido mediadores desde pequeños, que son adultos, que les han puesto de alguna manera en contacto con el mundo de la lectura, Ujú, son estudiantes que tienen mínimamente un hábito o una valoración lectora. Entonces tú ujú, puedes partir de eso ujú, para tú seguir ejerciendo esa mediación, ¿no? Como jalar ujú. esa pitita de la mediación, Básicamente digamos. padres, No, profesores. padres, abuelos, Ujú. tíos, ¿no? Por ejemplo, una chica nos contaba, yo tenía una tía súper estricta que me llevaba a su casa, me daba bien, me decía, lee. Y dice que tenía una Castigo. biblioteca, ¿no? Pero que poco a poco ese castigo para ella se fue convirtiendo en una especie de hábito Ujú, y que a partir de ahí surgió su interés por la lectura, ¿no? ujú. Entonces no es un cliché eso de que te ven leyendo y van a leer. No, no, claro, o que te presta el libro, o te muestra el libro, o te dice, mira, el libro te puede pasar, con el libro te pueden pasar estas cosas, O ¿no? por ejemplo, yo tengo un amigo que dice, cuando termine ese libro vemos la película. Entonces Por el ejemplo, incentivo es claro, ese. claro, claro, ¿no? Ajá. Entonces la mediación es tremendamente importante, ¿no? Un poco lo que vemos es que cuando los profes son mediadores, no solamente ocupan, digamos, ese lugar, ¿no? De altura pedagógica, desde donde dan órdenes, instrucciones repetitivas, monótonas, sino que son también lectores y conversan de libros con los Claro, estudiantes, les ofrecen, les preguntan. Eso genera otra actitud de claro, parte de los otra estudiantes, dinámica, ¿no? sí. Porque también hay los profesores que dejan un libro y ya en un mes, digamos, lo que plantean es un control, Claro. ¿no? Que además es un control totalmente repetitivo, que te lo puede dar ahí a tu papá si te lo ha leído, lo que sea, Exacto, y ahí muere la exacto. vinculación Lo con el matas libro. al libro. Por más que el libro sea así la gran maravilla, es fácil matar un Mm, libro, ¿no? Con ese tipo de dinámicas repetitivas, ¿no? En cambio, por ejemplo, hemos conocido un aula en Puerto Pérez de una profesora que es estudiante de nuestra carrera, ujú, ¿no? Y que ella, claro, la ventaja que tiene es que los profes tienen su aula. Entonces los alumnos van de aula en aula, van al aula de matemática, van al aula de química, de Puerto Pérez. sí, y llegan al aula de lenguaje. Ajá. Y esta profe tiene su aula acondicionada. Entonces, lo primero que tiene, que por ejemplo en muchos centros educativos de La Paz no hay, es una biblioteca. Son Ujú. 4 estantes de libros que ella se agencia, de donde sea, va, consigue, arma, ¿no? Y tienes alumnos que están en contacto con 4 estantes de libros allá atrás. Ujú. Y tienes paredes, las paredes del curso, que son amplias, con, por ejemplo, había hecho un ejercicio para hacer caligramas, o en otra habían frases del Principito, en otra había qué cosas son las metáforas. Entonces los estudiantes hasta visualmente Claro, son están en invitados. contacto, digamos, con la lectura. Entonces ya no es algo, por más que, claro, y ahí por ejemplo pasaba que una estudiante de la promo nos dijo, no, a mí no me gusta leer. Y luego nos empezó a decir la cantidad de cosas que había leído, ¿no?
Ajá, y que eran obviamente cosas que estaban un poco fuera del canon escolar, ¿no? ajá. Entonces, claro, le gusta leer, pero no le gusta leer lo que aparece en el cole. Ahora, yo creo que también Sí. hay un problema, ¿no? Y es cómo se abordan los libros. Mm, Porque tú puedes amar el Quijote, puedes odiarlo, puedes amar la Ilíada o puedes odiarla, ¿no? Cuando planteas de que ellos no leen lo que nosotros quisiéramos que lean, ahí la esperanza y la responsabilidad está pues en el profesor. claro, El desafío, ¿cómo claro, haces que encuentren lo que creen que no van a encontrar, por ejemplo, en Cien años de soledad, no sé, claro, claro. alguna de Sí, García pues, Márquez, digamos? claro, es un gran desafío, ¿no? Porque uno como profe, especialista de literatura, dice, no, pues, ¿cómo les voy a leer? A leer, no sé, Crepúsculo, culpa Exacto, mía, culpa tuya, culpa exacto. nuestra, ¿no? ¿Qué voy a analizar? Me han recetado un gato, qué sé yo, todas esas cosas. Pero hay otro concepto con el que estamos trabajando un poco para analizar los datos, que es el concepto de agencia, ¿no? Que es esta idea de que los individuos en una sociedad no solamente están determinados por las cuestiones estructurales a las que están sujetos, sino que tienen la posibilidad de alguna manera de tomar las riendas, como se dice, ¿no? De su destino, para hacer Su cambios, ¿no? El educación, claro. concepto, sí, un concepto trabajado por la sociología, también por algunos filósofos. Y esto de agencia, que se utiliza también actualmente en la investigación educativa, tiene que ver con en qué medida los estudiantes pueden tomar decisiones autónomas dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y una cosa, un hallazgo que lo estamos ya mirando ahorita y que lo tenemos que sistematizar es que mientras más agencia hay, más lectura motivada existe. O sea, mientras los estudiantes tienen la posibilidad, por ejemplo, de decidir qué leer, son estudiantes que van a empezar a leer. No importa qué, te das cuenta, por ahí empiezan por Crepúsculo. Ajá, claro, una literatura que a uno que ya sabe, ha leído ajá. tanto, le parece como menor, digamos, pero tienes que ganarlos por algún lado, digamos, por algún lado tienes que empezar, como uno que empezó también Claro, seguramente claro, no, no hemos leyendo leído, cualquier cosa, obviamente, ¿no? No, sí. uno no empezó directamente con los grandes clásicos, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, los estudiantes valoran mucho, o cuando valoran la clase, o cuando valoran sus experiencias de aprendizaje, valoran más cuando el profesor les pregunta, cuando el profesor los hace partícipes, cuando el profesor les da instancias de decisión Mm, respecto a la lectura, ujú, ¿no? O cuando les permite opinar, o cuando el profesor los conduce a una lectura que para ellos es significativa, ¿no? O claro, sea, que tiene que ver con ellos. claro. Y entonces, porque además estaba yo revisando un estudio de una estudiante de doctorado inglesa que contaba lo importante que hoy en día para los jóvenes es la conexión emocional, ¿no? Somos una sociedad así Ujú, tan claro. hipersensible ahorita, Mm, ¿no? Pero, aunque no nos guste mucho, digamos, pero lo que buscan los jóvenes es conexión emocional, ¿no? mm, Entonces, no puedes obviar cuáles son sus necesidades y más bien tienes que concentrarte en eso para poder tomarlos en cuenta, ¿no? mm, Y eso, preguntarles qué quieren leer, darles la posibilidad de que ellos decidan. Ya, les das a leer, qué sé yo, les das a leer Cien años de soledad. Sabes que eso les va a costar, se van a aburrir, no van a entender, por ahí algunos se van a enganchar, pero luego les das la posibilidad de que lean lo que quieran, por ejemplo, ¿no? ujú, Y otra cosa que valoran mucho es la articulación social, ¿no? Es decir, yo creo que por eso, por ejemplo, tienen tanto éxito los clubes de lectura, mm. porque son espacios de socialización, ¿no? Es decir, que la lectura no solamente es un espacio solitario donde tú estás mirando sino que luego puedes charlar de lo Comentarse. que les que es a los Y que deben ser somos, comentarios, o sea, a ver, no hablo de ningún club en especial, pero muchas veces son comentarios bastante ingenuos, ¿no? Lo que tú comentas con tu amigo, con tu mamá, con tu amigo. O sea, es que por lo general no comentas el nivel de cómo ha sido escrito un libro, de cómo se ha desarrollado el personaje, de que si hay esquemas o no hay esquemas. Tú comentas si estás de acuerdo o no con lo que el personaje hizo, con lo que el claro, personaje claro, sintió, claro, claro, ¿no? pero que conforme vas leyendo, por ejemplo, al principio comentarás sobre 2 historias, pero una vez que has leído 10 historias del mismo tipo, ya tienes una especie de mapa, ¿no? Una pequeña tradición que estás siguiendo y articulando, ¿no?
Y no solamente eso, sino que puedes escuchar a chicos que te hablan de términos como plot twist, ¿no? Como contexto, que son conceptos ya de análisis, ¿no? Que uno laboriosamente trata de Claro. trabajar, ¿no? En las aulas y que en estos espacios pueden irse forjando de manera casi natural, digamos, Claro. ¿no? En una conversación que va. Claro, pues si estás hablando de literatura, en algún momento hablas de la trama, del personaje, del punto de Sí. vista, ¿no? Entonces se va incorporando también en esas charlas que pueden empezar tal vez como una charla simplemente de me cae bien este personaje y lo odio a tal otro, Claro, ¿no? me identifico con esto. Poco a poco vas afinando también tus herramientas, ¿no? Mientras más lector Sí, eres, sí, yo ¿no? creo que no está mal, no está mal. Y yo cuando enseñaba en colegio incluso a veces tenía que utilizar, porque era parte de la currícula, literatura de autoayuda, ¿no? Este tipo de novelas de autoayuda. Y creo que si uno sabe enfocarlas, y los chicos se súper enganchan, o por lo menos desde 20 años, se Bueno, eso súper hemos engancharon visto, con en eso. todo caso hemos visto, yo no he leído autoayuda con mis alumnos, pero sí cuando les preguntamos a los alumnos qué leen, leen mucha autoayuda, ¿no? Leen mucha autoayuda, leen mucha, ¿cómo lo llamaría? Mucho melodrama social, ¿no? Por ejemplo, hay una novela de Walter Guevara Arce, sí, Walter Guevara Arce, que se llama Tempestad en la Cordillera, Ajá, que es una historia de unos hermanitos que se sí, quedan sin papá sí. y se van por una nevada y pierden todo y es así hiper dramática, Pero sí, todos lacrimógena, recordamos ¿no? los Sí, que vos también, lees ¿no? y yo también he leído cosas, ¿Ves? pero yo ahorita Claro. pensaba en colegio como alumna y claro que me Imagínate, y acuerdo, eso lo te marca. encuentras en las listas que hemos hecho, porque hemos elaborado listas de libros, lo encuentras en las listas, ¿no? Ajá. O libros como, nos citaban también una historia de Gabriela se llama, ¿no? Gabriela, que es también una chica que vive en Cochabamba, que cae en la miseria, drogadicción, prostitución, violencia, es decir, una serie así de drama tras drama tras drama, ¿no? Que está muy al alcance de los profes y forma como una especie de canon en el que los profes dicen, eso también es interesante, eso un poco hemos visto, ¿no? El canon de los profesores es un canon que se rige o por lo que ellos consideran literatura famosa, buena, ¿no? Que son por lo general, no sé, las obras del boom, García Márquez, o por esta idea de que la literatura te tiene que dar grandes lecciones morales, ¿no? Y ahí eligen o la autoayuda o los grandes melodramas sociales, ¿no? Y los estudiantes a veces como que se saturan de eso también, ¿no? Dicen demasiado, chicos nos decían, pero por qué tan triste? ¿No? Y claro, ellos están interesados un poco en Claro, porque la otro línea tipo es de... como educar, ¿no? Tratar de Exacto. evitar O que no sea, caigas en hay... las drogas, que no te pase esto, que los malos amigos, que... Claro, claro. Pero yo ¿no? creo que en la dosis indicada está bien. O sea, lo que pasa es que hay que saber, les decía yo a mis estudiantes, si les engancha este libro, yo no voy a cerrar la puerta a la lectura de este No, libro, claro, ¿no? claro, Y si claro. quieren que debatamos cosas, porque además les puedes enseñar con esos libros a debatir, a argumentar, a contraargumentar, o sea, puedes hacer una Sí, clase sí, productiva con esos libros, está bien. claro, Pero esos libros se cuelgan de una historia porque se tienen que colgar de algo. Y no claro, puedes claro. considerarlos realmente literatura, pero no porque no sean literatura, no son útiles, no sirven, no hay que leerlos No, y claro, claro. Es desecharlos, como cuando ¿no? mi hijo era pequeño, mi hijo ahora le gusta la lectura, lee cosas así, ¿no? Interesantes, qué sé yo. Pero cuando él fue a sus primeras ferias del libro, le pregunté qué se había comprado y se había comprado Chupa el perro de Germán Garmendia, ¿no? Entonces ya no le iba a reñir, porque además me costó no sé creo cuánto, ¿no? Pero bueno, Ajá, ¿no? ilustrada la edición, Sí, así, claro, ¿no? tapadura. Tapaduras, vainas, ¿no? Sí. Todavía han tenido que hacer vaquita con su amiga para comprarse entre los dos el libro, ¿no? Ajá, Bueno, pero claro, no le iba a decir, oye, no leas esto, imagínate, claro. ¿no? Claro, lee nomás, ¿no? Arranca, ¿no? Con la lectura, Con ¿no? lo que puedas. Claro, es como cuando uno empieza a escuchar música, ¿no? Que escuchas Claro, claro, no empiezas con lo que te Rachmaninoff. cae, ¿no? Y eso te gusta, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero eso. Pero además, otro tema que creo que viene un poco relacionado con esto y que estamos trabajándolo también en la investigación es el tema del acceso, ¿no? Y hay un tema de acceso, digamos, muy grave. O sea, creo que más grave que el índice de lectores es el índice de poco acceso que tienen los Claro. jóvenes a las posibilidades de lectura. Pese a que los pueden encontrar gratis. Exacto, exacto, sí. Pero, por ejemplo, con la literatura nacional no pasa tanto, ¿no? No hay tanta literatura nacional Digitalizada. al acceso digitalizada, ¿no?
y en general, como te decía, en los colegios no hay bibliotecas. Y cuando hay bibliotecas, las bibliotecas tienen los últimos libros que ha repartido el Ministerio de Educación sistemáticamente, los ha repartido a partir de la Reforma del 94, ¿no? Que son esas colecciones que hacía la Reforma o bibliotecas de aula, ¿no? Después no hay libros. Entonces, salvo estas expresiones que contaba como la profesora de nuestra carrera, los alumnos no ven libros, no tienen acceso a libros, ¿no? Y les preguntas, una pregunta que hacíamos, ¿prefieres leer en físico o en digital? Y muchos decían, bueno, en físico, pero no tengo plata, ¿no? Claro. Y hay chicos y chicas interesadas en la lectura que dicen que cuando hay la Feria del Libro, van a la Feria del Libro, pero van así en toda la Feria del Libro a comprarse un libro, digamos, porque obviamente, ¿no? Tienen que gastarte 100, 150, 200 pesos en un libro. Es algo prohibitivo, o sea, es algo realmente que está... Las políticas de acceso a la lectura en nuestro país están ampliando la brecha, ¿no? La brecha educativa, la brecha de lectura, están haciendo que realmente, porque no solamente es acceso material, sino es acceso a lo que, este concepto de capital cultural, ¿no? Es decir, que no sabes, ¿no? Crees que la literatura, por ejemplo, es solamente la literatura que te da un mensaje edificante. Y no vas avanzando, porque no tienes acceso. O piensas que el cuento es la historia para un niño. Claro, y no tienes las herramientas críticas como para ir, si se quiere decir, evolucionando en tu gusto, en tus aficiones, ¿no? Porque nadie te las da, ¿no? Pero lo que acabas de decir creo que es sintomático. Yo creo que el CIF tendría, junto con tu materia, encarar un proyecto de recolección de libros. Sí, ¿Podemos pues, hacerlo? Sí, ahora, sí, claro, ¿no? Se podría, yo creo, lograr, ¿no? Espacios de lectura, tener además acceso Porque entre los estudiantes, ¿no? Va a haber un montón de libros Claro. que ya no se usan, que no se van a leer y qué sé yo, y pueden ser Claro. donados y no Claro. descartados como Claro. a veces lo hacemos. Sí. Sí. Exacto. Aunque estemos así ante cámaras, también en el proyecto que yo tengo en el IL, estamos también cerrando un trabajo que lo hemos hecho desde hace ya, este es el tercer año ya. Es un libro que se llama Recorrer estas distancias, que son 11 guías de lectura, ¿no? De 11 relatos de la literatura boliviana. Entonces ya está cerrándose y el libro está en fase de diseño. Ahora les voy a mostrar las primicias. Y está el relato completo, ¿no? Y luego una guía de lectura de unas 8 o 10 páginas, ¿no? Entonces con eso estamos armando un libro digital, ¿no? No, porque son 280 páginas y no hay mucho presupuesto para imprimirlo, pero la idea es distribuir ese libro a los profes, ¿no? Como una herramienta y claro, a través del CIF podríamos, a eso me refería. Claro, justamente eso iba mi siguiente pregunta, porque tenemos la confianza en la carrera de que se enseña, ¿no? O sea, no solamente uno va a pasar un buen momento, a volar, a, no sé, proyectarse personalmente en un mundo, sino se enseña, se forma y la literatura sabemos que te hace mejor ser humano, ¿no? Pero tenemos que llevar eso a lo concreto, a demostrar cómo te hace mejor ser humano. Entonces, si hay una persona interesada en ser profesor de literatura, en compartir, en transmitir, en ser un replicador finalmente de esto, tu consejo es que se forme en, ya no se llama normal, ¿no es cierto? Ya escuelas, SFEMs, ¿no? Escuelas superiores de formación de maestros. ¿Qué encuentra allá? ¿Qué encuentra en la carrera de literatura? Pensando en alguien que quiere formarse para enseñar literatura. Bueno, son como dos espacios distintos, pero yo creo que hay que preguntarle, por ejemplo, a los profes que estudian en la carrera, ¿no? Que obviamente, por un interés, si se quiere, vocacional y también de sustento, han optado por la profesión de maestro. Entonces, para entrar al magisterio no te queda otra que pasar por la SFEM, ¿no? Por lo que antes era la normal, no tienes otra. O trabajar en colegios particulares, digamos, ¿no? Esa es otra, donde ahí la profesión es libre, digamos, ¿no? Pero digamos que si tú quieres entrar al sistema educativo de manera oficial, tienes que formarte en la normal. Pero muchos docentes, y eso lo vimos en la investigación del año pasado, tienen una gran demanda formativa, ¿no? Y por ejemplo, eso fue interesante porque de los 12 docentes que entrevistamos el año pasado, creo que 9 habían sido estudiantes de la Normal Simón Bolívar cuando la carrera manejaba
la Normal Simón Bolívar. Entonces lo recordaban como una gran época formativa para ellos, ¿no? Hablaban de profes, ¿no? Hablaban del Omar, del Raúl, del Ramiro, del Víctor Hugo, del Guillermo, que habían sido sus profes y decían, uy, eso sí que nos han enseñado bien a leer, ¿no? Entonces, y creo que también si uno se pone a charlar con estudiantes de nuestra carrera que son profes del magisterio, ¿no? Está Silvia, está Ruth, está Darío, son varios, ¿no? Y hay una tradición, digamos que siempre hay profes así, que obviamente su formación en la carrera les permite llevar al aula una idea de lectura distinta, ¿no? Una idea de lectura, en principio, más informada, ¿no? Una idea de lectura más dinámica, una idea de lectura que apunta no solamente a ejercicios repetitivos, sino a que la literatura se convierta en un tema interesante de conversación, ¿no? Claro. Algo que puedes hablar que no solamente te sirve para aprobar una nota, sino para pensar en tus cosas, en las cosas que te están pasando. Claro. Entonces sí, yo creo que ahí la formación en literatura, de hecho, es central para alguien que luego va a ser una especie de mediador o de llevar la lectura a los jóvenes, me parece a mí que aporta muchísimo, ¿no? Ahora, soñemos un poco, ya que estamos en contexto y para terminar. Tenemos en puertas una transición, tenemos un nuevo gobierno, tendremos una nueva política, no sabemos qué pasará con la Avelino Cignani, posiblemente quede derogada. ¿Qué se puede hacer estatalmente? Digo, soñemos porque no tenemos límites en ese sentido, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el Estado, desde las autoridades, para que se lea más, que se lea mejor y efectivamente la lectura sea central, vuelva a tener, no sé si vuelva a tener, tal vez por primera vez tenga ese lugar específico que tiene que tener en la vida de cualquier ser humano para ser una persona mejor, ser una persona productiva, ser una persona crítica, ser este tipo de ciudadano que hace bien a cualquier país? Claro, claro. Yo no sé bien exactamente qué estarán pensando hacer desde el Estado, siempre me da profunda desconfianza, pero en todo caso, algo que sí yo creo que el Estado podría hacer, mira, o sea, tú te pones a ver cualquier área, cualquier rubro del Estado y los millones así se suman, ¿no? No, que gastamos 800 millones trayendo gasolina, 600 millones haciendo esto, para financiamiento para tal, en canchas, en qué sé yo. Entonces, yo creo que si invirtieras, no sé, algunos de esos cientos de millones en ediciones populares de nuestra literatura y las repartieras masivamente a los estudiantes, ya con eso se daría un paso que hasta ahora nadie ha querido dar. Porque mira, por ejemplo, ese hermoso proyecto de la BBB, del que tú también has participado, ¿no? Ha terminado con ediciones hermosas, pero de 500 ejemplares, ¿no? 600 ejemplares, ¿no? Entonces, claro, muy bonito, adelante, ojalá que siga ese proyecto, pero ¿qué pasa con esos lectores que están formándose por miles, ¿no? Por cientos de miles en los colegios y que no tienen acceso a los libros, que no tienen ni siquiera una librería, ni siquiera a 4, 5, 10 kilómetros no hay una sola librería, ni siquiera un puesto pirata. Y sin desmerecer estas ediciones, digamos, de la BBB, tienen unos estudios introductorios brutales, pero efectivamente, como tú dices, no es algo demasiado elitista, ¿no? Tienes la obra, no tienes ni siquiera una obra un poco más, no sé, dialógica, que dialogue más con los intereses del consumidor, y mucho menos vas a pensar pues en un estudio. Lo de las guías a mí me parece fabuloso, ¿no? Claro, porque ¿no? Las guías es algo que le está diciendo al profesor también cómo encarar ese texto, que posiblemente muchas veces para el profesor mismo es un reto, ¿no? Es un desafío, además no tienes el tiempo, tienes no sé cuántos cursos que atender y de repente ver la obra de, no sé, como Camora va a defenderse dentro de poquito la tesis sobre una guía de lectura sobre la obra de Blanca Vitiosta, ¿no? El Jardín de Lora. ¿Qué haces con eso? Claro, claro. No, y yo creo, o sea, claro, hay otras posiciones un poco como, no sé, lo que Borges decía, digamos, ¿no? Que Borges decía que no, que la lectura siempre tiene que ser placentera, si no, no es, ¿no? O César Aira que dice, no, yo no creo en la promoción de lectura porque no necesitamos más lectores en la sociedad.
Pero es como que, no sé, si te lo dice Borges, es como un millonario diciéndote no te preocupes por el dinero, más o menos, ¿no? Pero en realidad nuestra situación es otra, ¿no? Claro. O sea, tenemos gente que no tiene acceso a la lectura y que podría interesarse en eso, ¿no? Entonces tienes que darle el acceso, tienes que abrirle el acceso, ¿no? Cuidar entonces, en primer lugar, ediciones mucho más accesibles, pero cuidadas, ¿no? Populares, claro, sí. Segunda cosa que tú crees que debería hacer este gobierno. Yo, no sé, pero... No sé, en términos de gobierno, no sé, pero sí creo que en todo caso incidir en la formación de maestros, ¿no? Exacto. Incidir en la formación porque de maestros. Porque ahí sí tiene incidencia. Claro, absoluta. claro, ¿no? Y no solamente en la formación oficial de maestros, ¿no? Sino, más bien yo creo que, pues confío en realidad del Estado, pero creo que nosotros, por ejemplo, como carrera, como universidad, podríamos generar espacios alternativos de formación de maestros, ¿no? Es decir, donde los maestros tengan diálogo con, por ejemplo, la carrera, ¿no? Y en ese diálogo los maestros reciban una serie de insumos, estímulos, materiales, actualmente estamos ¿no? con un curso de inteligencias artificiales aplicadas a la enseñanza de la literatura y el lenguaje. Buenísimo. Algo del CIL, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, a ese tipo de cosas yo le tengo más fe, digamos, que a las yo políticas creo que no hay estatales. que esperar que el gobierno dé las soluciones, pero no se puede quitar su tarea preponderante. No, claro. O sea, yo, por ejemplo, no sé hasta dónde llega la propuesta o la idea de descentralizar totalmente la gestión educativa, ¿no? Y no sé hasta qué punto, digamos, está bien que el Estado deje de tener responsabilidad sobre algunas políticas nacionales, como por ejemplo políticas de lectura. O sea, creo que la lectura tiene que ser una política de Estado, ¿no? Yo sí creo en eso. La formación de los profesores también. Claro, ¿no? Hay países como Colombia donde cada municipio, el Estado tiene una biblioteca, y estamos hablando de 1000 y tantos municipios, y que además el Estado adquiere cada año 70 títulos para cada biblioteca. Entonces imagínate cómo eso dinamiza todo el mercado editorial, además, ¿no? Claro. Entonces, claro, hay cosas que se pueden hacer así, metiendo la cantidad de plata que pasa por el Estado. Tiene sus propias políticas para generar lectura, para generar visitas. Exacto. Si tienes una política de ese tipo, ¿no? Estás generando espacios, estás moviendo el interés por la lectura, estás generando espacios de mediación, estás facilitando el acceso y además estás dinamizando también tu propio sector editorial. Autores que hablen sobre su obra, o sea, como que solito es una cosa disparada. Claro, pero sí se necesita, ¿no? Ocuparse de eso, ¿no? Sí, pero yo también creo que con 2 o 3 cosas que se hagan bien pueden haber muchos frutos, que ya solos van caminando. Sí, ojalá. Bueno, te agradecemos mucho, gracias a ustedes, Toño, por este espacio para que pensemos que la carrera también forma formadores, ¿no? No solamente totalmente. escritores, no solamente investigadores. Así que gracias por su atención. Nos vemos dentro de poco en un nuevo episodio. Leo un poema, una novela, viaja en ellas como una estrella, abre el mundo con su textura, literatura con altura.